Hubo un intento de poner sobre la mesa que a los jubilados se les estaba sacando plata. Y eso es mentira. ¿No es así? No es así. Eso es mentira. Pero Rogelio, con el empalme sí. Yo voy a Con el empalme sí perdió. Pero déjame que te explique. ¿Perder contra qué? Contra lo que corresponde por la ley. Déjame explicar. Esto claramente tiene tres patas importantes. Esto es lo que estamos planteando en el proyecto de reforma parcial del sistema previsional, acordado también en un acuerdo fiscal con los gobernadores. El primer punto es que todos estamos de acuerdo, ahora por lo menos, en que tenemos que cambiar la fórmula de los que actualiza los saberes de la jubilación. Esta fórmula existe solo en la Argentina y de alguna manera pone a los jubilados frente a la timba, a la posibilidad de subir o bajar sus saberes jubilatorios respecto a la inflación, independientemente de que en virtud del crecimiento o la caída de la recaudación. En ningún país del mundo los saberes jubilatorios están vinculados con la recaudación. En ningún país del mundo, solo en la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué en la Argentina? Porque no teníamos el índice de inflación. Todos sabíamos que no había índice de inflación, entonces solamente en la Argentina hay una fórmula que actualiza los saberes jubilatorios en función de la recaudación. Esto hizo que en el 2010, en el 2014 y en el 2016 los jubilados perdieran plata frente a la inflación, alrededor de un 7%. ¿Por qué? Porque la inflación en esos años creció más que la recaudación. Ya estamos acompañados, de hecho, por Leonardo Grosso, que es diputado nacional del Peronismo para la Victoria, ¿no? Le preguntamos a Leonardo hace unos instantes, mientras estaba el tema al aire, si estuvo el día jueves en el recinto. Y nos dijo, entre otras cosas, que sí, que estuvo y que también estuviste en la calle y que tuviste un accidente. Sí, un accidente no, sufrió una agresión por parte de la Gendarmería el miércoles a la noche. Ahí están viendo. El miércoles a la tarde, después de la movilización tan grande que hubo de los movimientos sociales en la 9 de julio, los movimientos decidieron ir a hacer un abrazo simbólico al Congreso para expresarle a los diputados y diputadas la posición contraria a esta decisión del gobierno de avanzar con la reforma previsional. Nosotros con la diputada Donda, la diputada de Ponti y otros dirigentes sindicales y sociales decidimos acompañarlos, yendo también camino al Congreso, y cuando estábamos llegando se nos apostó un piquete de gendarmes, para decirlo gráficamente de alguna manera, que no dejaba pasar la movilización. En ese momento nosotros decidimos abrir alguna instancia de diálogo, o intentarlo por lo menos. Fuimos hasta el cordón de gendarmes, le preguntamos a ver quién era el jefe del operativo. Siempre tiene que haber un jefe de operativo, eso es una cuestión básica. Por ley, exacto, es todos los códigos, los códigos de proceso indican eso. Nos dijeron que no había ningún jefe, que la única jefa del operativo era Patricia Bullrich y que con nosotros no iba a hablar. Y enseguida se formó otra columna de gendarmes que empezó a golpearnos o a intentar golpearnos. Cuando nos defendimos, yo ya tenía un perro encima, Victoria Donda estaba siendo agredida a patadas. Sí, de hecho ayer pudimos hablar con ella y está todavía con la bota. Sí. Así que la verdad es que fue la antesala de lo que pasó el día jueves, ¿no? Para así decirlo, también fue una tristeza ver unas imágenes como esas, que a esta altura del año y del partido y de la sociedad argentina estas cosas suceden en la calle, ¿no? Realmente, de un lado y del otro. Me refiero a que el espectáculo fue bastante triste en cuanto a lo que es la sociedad argentina. A ver una situación tan negativa, no creo que le ayude a nadie, ¿no? No suma a nada, ni a nadie. No suma a nada, y la represión no resuelve los conflictos sociales, que eso también la Argentina lamentablemente lo aprendió a lo largo de su historia. La represión no es el camino para resolver los conflictos sociales. Acá hay un diferendo enorme en nuestra sociedad a partir de un intento del gobierno de avanzar con una reforma previsional que todos entendemos, salvo el gobierno, que va a reducir los saberes de los jubilados, los pensionados y de los destinatarios de la asignación universal por hijo. Por eso tanto revuelo. El miércoles una movilización enorme de organizaciones sociales, el jueves una movilización enorme con sindicatos, un paro en marcha, y el gobierno con una necedad pocas veces vista en este gobierno, para ser sincero, de querer seguir adelante con esta ley. ¿Vos pudiste ingresar el jueves
para poder hacer el minuto a minuto. El jueves el ingreso estaba planificado en Riobamba y Bartolomé Mitre, de todos los diputados. ¿Ingresaste por ahí? Sí. Con tu credencial de diputado, ingresaste al recinto, estás en el recinto, estás en el anexo, ¿dónde estás? Sí, mi despacho está en el anexo. Sí. Yo llegué muy temprano, cuando llego estaba todo sitiado, no nos habían avisado que iba a haber un operativo tan grande. De hecho, había gendarmes pidiendo credenciales a los trabajadores del Congreso, eso no corresponde bajo ningún punto de vista. En todo caso, el dispositivo de seguridad era para preservar el funcionamiento del Congreso, esta era la excusa que ponía el Gobierno Nacional y el presidente de la Cámara, pero no para determinar quién ingrese y quién no adentro del Palacio, digamos, ¿no? Eso ya es otra cosa. De hecho, cuando entraba a mi oficina, en el edificio que está en el anexo, abajo había más de 20 gendarmes apostados ahí. Yo justo el día anterior sufrí una agresión por la gendarmería, lo llamé al presidente de la Cámara y le pedí que por favor de inmediato retire a los gendarmes de adentro de la oficina, digamos, ¿no? Del pasillo de la oficina. Así fue, enseguida se resolvió, pero ya la situación era compleja. Muy temprano empezamos a hablar con los presidentes de los otros bloques de la oposición para disponer una conferencia de prensa ahí en Riobamba y Rivadavia, donde estaban todos los medios de comunicación, básicamente estaban todos los móviles de los medios ahí. Y cuando estábamos haciendo la conferencia de prensa para anunciar que nosotros habíamos decidido no dar quórum, los gendarmes que están con esos cascos y las cámaras GoPro en la cabeza, sobre el casco, nos venían a filmar. Filmaban a diputados y diputadas haciendo una conferencia de prensa, filmaban a los asesores, los movimientos, quién hablaba con quién. La verdad que era una situación extraña. Y el peor momento fue cuando a las 2 de la tarde, horario de la sesión, siempre cuando es el horario de la sesión, unos minutos después empieza a sonar la campana. Antes, sí. Claro. Ese es el horario, a los 15 minutos suena la campana, que ya se está cumpliendo el plazo. Sí. Siempre pasa lo mismo, hasta ahora uno va y cada se vez sienta. más fuerte, que es la famosa chicharra que se escucha en todos los edificios. Exacto, exacto. Esa campana sonaba mientras sonaban los tiros afuera, porque la represión empezó antes. Nosotros lo dijimos antes, muy temprano, al presidente de la Cámara. Yo le envié una nota con los diputados y diputadas de mi bloque para decirle que no había condiciones políticas para llevar adelante esa sesión. ¿Por qué? Porque había arrancado la represión y se escuchaban, nosotros olíamos los gases, porque el viento venía para este lado, olíamos los gases, se escuchaban los tiros, cada tanto pasaban los carros hidrantes por la puerta del Palacio tratando de salir hacia... La situación era una locura. Esa no es una situación donde se debe desempeñar o se debe desarrollar una sesión en el Congreso. Sí, también hay que decir que hubo gente que aprovechó también, ¿no? Para involucrarse allí y ajetrear el avispero, como se dice. El infiltrado, decimos. Claro, de piedras y más. Veías allí gente que estaba tirando proyectiles con sus hijos y todo, y decís, vos vas a una marcha... O piedras. Vas con un bebé a la marcha. A ver, yo no estoy justificando una cosa ni la otra, pero simplemente lo que estoy viendo que el mensaje que llega para todos nosotros, ni de un lado ni del otro, es positivo. Es triste ver que a esta altura del año y a esta altura del partido en Argentina esto suceda ahí en las calles. Y esto sucede porque esto es lo que hay que pensar, es el resultado de la prepotencia, digo yo, de este gobierno. Este gobierno vino a la Cámara de Diputados a decir, acá hay un proyecto de ley y no se modifica nada. Fueron las palabras del jefe de gabinete, del presidente de la Cámara, de los diputados oficialistas. En la comisión no se modifica nada, solo hablan los ministros oficialistas. No querían que hablen los sectores de la oposición, se acostumbra, es una costumbre de la casa. Ahí dijeron también y denunciaron desde el oficialismo como que el miércoles, cuando se estaba tratando ahí en comisión, desde la oposición habían dejado ingresar a mucha gente que nada tenía que ver con el Congreso Nacional, y la idea era bajar la reunión en la comisión y también dañar el edificio. Yo lo que, mira, nosotros Pregunta somos un fundamental bloque... primero, y para que quede claro a la gente, ¿esas audiencias que se hacen en comisión son públicas? Sí, por supuesto. Cualquier ciudadano Siempre puede son ingresar al Congreso. En la medida que alcance el lugar. Los edificios son bastante pequeños, esa es la sala más grande, las audiencias más polémicas siempre se hacen ahí para que ingrese más gente. Nosotros no tenemos ningún diputado en nuestro bloque en esa comisión, por lo tanto el detalle, pero siempre se acostumbra, y lo que se dice en el Congreso, lo que dicen los diputados de la oposición que tienen miembros en esa comisión, es que el oficialismo rompió el acuerdo con los diputados de la oposición de la lista de los expositores.
asesores. Siempre se acuerdan oficialismo y oposición en cualquier gobierno. Yo fui diputado en el gobierno anterior y pasaba lo mismo. Oficialismo y oposición acordaban una lista, algunos defienden el proyecto, otros lo cuestionan. No, sí. Y esto es así, es parte de la regla de la democracia. Pero ¿cómo saben entonces desde la seguridad del Congreso qué persona ingresa? No, bueno, se hace una lista y están los invitados. Lo que pasó es que el oficialismo rompió el acuerdo y solo hablaron los ministros y no querían que hablen los invitados. Había invitados que eran Sergio Palazzo, de pero ellos no hablan de invitados, Sonia ellos hablan Leso, de gente los común. docentes. Después viene la gente común, que eso se ordena a través de la seguridad, digamos, no se ordena de otra manera. Desde el la mayoría dicen, siempre son asesores. Bueno, justamente dicen desde el oficialismo que estos asesores ingresaban y en realidad era gente infiltrada para romper el edificio. No estoy de acuerdo con lo que pasó ahí, pero el malestar no se originó por eso. El malestar se originó porque los invitados de la oposición que tenían que hablar habían sido borrados de la lista. Y ahí se generó el diferendo. Paso seguido, después de los disturbios, se logra incorporar a algunos, no a todos, de los invitados de los distintos bloques de la oposición a la lista. Hablan, termina la comisión, saca dictamen el oficialismo sin dar los tiempos necesarios que necesita la comisión y adelanta la sesión y la convoca para el jueves. ¿No? En los tiempos reglamentarios siempre dice son 7 días, a veces se adelanta, eso es la realidad, pero 2 días. Sí. Y más a fin de año. Y en el contexto en el que esta ley no tenía acuerdo general, porque el oficialismo se dedicó a construir la idea de que esta era una ley apoyada por todos. Los gobernadores lo firmaron, lo decía Frigerio recién, los gobernadores lo firmaron, el oficialismo ganó las elecciones, entonces esto tiene que avanzar. Pero no decían nada de que había sectores sociales como los movimientos sociales que se movilizaron el miércoles, mostrando que había un amplio sector de la sociedad diciendo, ojo, porque los beneficiarios de la asignación universal por hijo van a perder dinero. Y son personas a las que el Estado está reconociendo que necesita acompañar porque son familias sin recursos, sin trabajo formal. Después al otro día la CGT anunció un paro, dice, ahí aparece otro sector, los trabajadores formales. Ojo, las jubilaciones o los haberes de los fondos de seguridad son los ahorros de los trabajadores y nosotros no queremos que vayan en detrimento. Y después está lo que todos pensamos, que tiene que ver con cómo vamos a afectar a los sectores más débiles de la sociedad si queremos resolver el déficit fiscal. ¿No hay otros sectores en la Argentina que tengan un poco más de espalda financiera para poder aportar y resolver ese déficit fiscal de otra manera? Le tenemos que sacar a los jubilados. Pero todo eso en ningún momento se pudo debatir. El gobierno planteó con esta frase, acá no se cambia nada, esto sale o sale. Lo dijo el ministro pero no es el jefe de gabinete. Esto no es el loto. Y esto no es un premio, estos son los ahorros de los trabajadores. Nosotros estamos hablando que en la Argentina la mitad de los chicos son pobres. Hace poco salieron el informe de la UCA. El informe de la UCA. La mitad de los chicos son pobres. De esa mitad de los chicos, muchos reciben la asignación universal por hijo. Nosotros le vamos a sacar dinero. ¿Y por qué decimos le sacamos dinero? Porque ahí miente también Frigerio. Porque con la fórmula actual, el año que viene tendrían un aumento mayor que el que propone el gobierno con la fórmula de esta ley. Entonces hay un recorte concreto y objetivo. De hecho, cuando ellos reconocen, después de semejante escándalo, el bono compensatorio, es porque saben que hay un ajuste y que tiene que compensar. Después está, ¿qué es ese bono? ¿No? Que no llega ni al 17% al sector que más le compensa, ¿no? Mañana, ¿qué va a pasar? Porque la gente también está preocupada por el día de mañana. Mañana se está hablando de, en caso de que esto llegue a suceder y que el presidente decida decretar esta ley, la CGT se va a levantar, o simplemente lo que se dice allí en el progrullo es, yo venía a hablar en el tren, ¿no? La gente preguntaba, bueno, ¿qué hacemos? Me preguntaba a mí. Claro. ¿Vos sabés algo? Mirá, le digo, no sé, y Robertito, yo viajo en tren, en transporte público, todos los días. Y la gente se pregunta eso, me pregunto yo, no sé si te preguntás vos, ¿qué va a pasar mañana? En caso de que esto llegue a suceder, de que sea así, si llega a sesionar nuevamente y que no se repita el escenario el jueves, ¿no? Esperemos que no, la responsabilidad principal la tiene siempre el Estado, siempre el Estado. El Estado es el que debe garantizar la seguridad y la integridad física de todas las personas. Tiene que garantizar también la libertad de protesta, porque si está tomando una medida que afecta a 17 millones de argentinos, va a haber protesta. Bueno, pero ayer, por ejemplo, Sapsay contaba que, en otras palabras, obviamente, porque él es abogado constitucionalista, tiene un lenguaje un poco más técnico que el mío, el derecho de uno termina cuando comienza el del otro. Por ende,
Por eso yo siempre trato de ser abogada del diablo y decir, si la manifestación que estaba fuera del Congreso es pacífica, y si hay un grupo que tira la primera piedra a la gendarmería, eso obviamente va a generar una respuesta, porque la violencia genera una respuesta violenta. Siempre el Estado tiene mucha más responsabilidad que cualquier individuo que pueda cometer un error. Y después hay que preguntarse por qué estamos sesionando con el Congreso sitiado. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Qué estamos sesionando? Bueno, es que estamos tratando? Es que el oficialismo dice que estaban... Por eso te digo, yo trato de escuchar todas las voces, pero el oficialismo dice que el Congreso estaba sitiado porque el día anterior, o sea, el miércoles, habían ingresado infiltrados a la comisión y que querían romper el edificio. Entonces, ¿ellos qué querían impedir? Que rompieran el Congreso Nacional y que no se pudiera ingresar. Cosas que dicen nada más y que no pueden comprobar. De nosotros ¿Qué también pasó decían... dentro del recinto, por ejemplo? Adentro del recinto cuando le sacan el micrófono... El presidente de la Cámara le tiró un manotazo a otro diputado. A Leopoldo Moró. Bueno, porque le sacaron el micrófono. Ahí se equivocan los dos, ¿eh? Yo no estoy diciendo que uno claro. no, pero la verdad es que se equivocan los dos. Y yo he escuchado que la mayoría de las críticas han sido hacia el diputado Moró, digamos, y no hacia el presidente de la Cámara. Te digo, ¿no te da un poco de pudor? No por vos, sino a nivel vergüenza ajena, que en la Cámara o en el Palacio Legislativo sucedan estas cosas, que nuestros representantes elegidos allí, o no, sea un lado o del otro, pagos por nosotros, resulte una verdadera batalla campal. Es una vergüenza. A mí, que de un lado y del otro todos se digan de todo, pero lo que me da vergüenza desde el sentido común, yo porque hay soy que muy verlo, sincero. Hay que verlo de los dos lados. Sí, está claro. Los del oficialismo y también los de la oposición. Realmente, hablo en general. Fue triste ver eso, A mí lo que me da vergüenza, a mí lo que me da vergüenza es que el Estado, uno de los poderes del Estado, el poder legislativo, fuerce una discusión para la cual la sociedad no está preparada o no está de acuerdo. Y que ese camino que sucedió en otros momentos de la historia argentina, y recordemos lo que pasó en los 90 con la idea, ¿no? En el 2001, esa poca legitimidad, para no trabarme, que tenían los políticos, tenía que ver con haber tomado todas las medidas en contra de la mayoría de la gente. El jubilado que cobra la mínima cobra 7.264 pesos. Sí, el promedio de las jubilaciones cobra 10.000 pesos para abajo. Es pobre, porque es 15.000 pesos. Sí, el de 7.000 es indigente, el que cobra más de 7.000 es pobre. Es pobre. A esos sectores nosotros le estamos pidiendo un esfuerzo y que no aumenten sus saberes para resolver el déficit fiscal. Yo lo digo de verdad, Argentina no es un país pobre. Argentina tiene una infinidad de recursos. Busquemos una solución, que el gobierno retire el proyecto, abramos una mesa de diálogo y busquemos otros lugares. Nosotros queremos ayudar a resolver el déficit fiscal. Tenemos toda la voluntad, pero no con los jubilados y con los sectores más pobres, que son los pibes. No, de hecho, podrían empezar por el Poder Judicial, por ejemplo. El juez cobra no solamente los políticos. Los mismos políticos, exactamente. Ustedes, los legisladores, cobran un sueldo bastante amplio para que podrían... Y además a ese sueldo hay que sumarle los pasajes y demás que se les da por... Los políticos, los jueces. En el 2019 se termina el impuesto a los bienes personales, o sea que no paga la riqueza. No. A las mineras y a los agroexportadores, sobre todo a la soja, le hemos quitado las retenciones. Hay un montón de sectores que tienen mucha espalda, que yo no digo ponerle todas las retenciones de vuelta, cargarle todo de vuelta al mismo sector. Yo no estoy diciendo una locura. No, pero a ver, si cualquier trabajador pero si cualquier trabajador común y corriente gana vamos a suponer, buen sueldo, 30.000, 40.000 pesos, sí, no. 50.000. No toda la gente gana eso. No. Te digo, la gama del trabajador que gane muy bien en la Argentina. 25, 28, 30. 25, 28 también. Bueno, vamos a suponer, si a los diputados les hacen ganar eso, si a los jueces les hacen ganar eso, porque para lo que trabajan, la verdad, ganan tampoco hacen demasiado, también, ¿no? Ganan muchísimo más, pero no pagan impuesto a las ganancias. No pagan impuesto a las ganancias. Se jubilan con muchísimo dinero. Tienen fortuna, viven como si fueran reyes y a todo esto trabajan a beneficio del favor, no de la justicia, sino del bolsillo. Muchos de ellos, no quiero generalizar. Pero
si empezaron por ahí, no se podría... Nosotros le propusimos al gobierno... Tendríamos una recaudación histórica en la Argentina. Nosotros le propusimos al gobierno retirar el proyecto y abrir un carril de diálogo. El gobierno, cuando construyó carriles de diálogo, le fue bien. Hace un año nosotros estábamos sancionando la ley de emergencia social. El gobierno no la quería sacar. No la quería sacar, los movimientos sociales se movilizaron durante mucho tiempo, la CGT acompañó, la Iglesia acompañó ese proceso, hubo una conjunción de espacio político que acompañaron, se abrió una mesa de diálogo y se resolvió y votamos la ley por unanimidad. En este caso el gobierno yo creo que se envalentonó después de las elecciones y está cometiendo un error que lo lleva a pagar este costo político que está pagando. Ahora vos como gente joven de la política, ¿cuántos años tenés? 34. 34. Son cada vez más jóvenes. Sí. Cuando uno era chico, viste, los políticos hablabas de gente de 50 para arriba, ¿no? Ahora que ustedes son jóvenes, estas voces están ahí con las Mazó del otro lado, en fin, toda gente joven, con ganas y con fuerza. A ver, y nos representan a nosotros. Yo hablo desde el sentido común, viste, no me involucro en la política porque no es un tema que maneje, pero idiota no soy. ¿No te parece que se puede mejorar un poco la imagen de cada uno de ustedes ahí dentro y la imagen que tenemos en la calle los políticos? A ver, gente joven que de más empieza a trabajar de otra manera, como decís vos, con las bases del diálogo, que es lo que nosotros queremos. Pero el jueves eso no se vio, porque ni los más grandes ni los más jóvenes tampoco lo mostraron. Ahí levantaron la voz y gritaban. Sí, pero el gobierno aparte, estaban todos los diputados oficialistas sentados y en el recinto se escuchaban los tiros. Esto es una falta de responsabilidad. ¿Qué pensaste ahí adentro vos cuando escuchabas los tiros afuera? No, esto es una locura. Estaba sentado allí y afuera ocurrió una batalla campal. Me dio vergüenza ser diputado nacional. Mira, vos sos, como decía Robertito, sos joven. Esto, lo que pasó el jueves, a mí me trajo muchos recuerdos, seguramente vos también, Robert, con el tema del 2001. Yo no estaba aquí en Argentina, pero bueno, yo viví el 2001 y lo viví ahí nomás, en el Congreso, porque trabajaba muy cerquita de allí, dando clases. Esto ya pasó en la Argentina. La Argentina tiene una forma de funcionar, un mecanismo cíclico que cada 10 años se cae, regresa, cada 10 años se cae, regresa y así sucesivamente. Yo creo, no sé, Leonardo, y me gustaría charlarlo con vos y debatirlo. Acá perdimos todos el jueves. Perdieron las fuerzas políticas, perdió Cambiemos, perdió el Frente para la Victoria, perdió el PJ, el radicalismo, perdieron todos los políticos, perdimos todos los ciudadanos, perdieron todos los ministerios y secretarías y también perdió el presidente. Sí, yo creo sin duda que sí, sin duda creo que no es bueno lo que sucedió. Sin duda nadie quería tener esas imágenes, sin duda nadie quería que la gendarmería esté cazando gente. Yo lo vi desde mi oficina, tuve que bajar corriendo, 6 de la tarde, la sesión se había suspendido a las 4, 6 de la tarde, la gente ya se había ido, la mayoría a su casa, y nosotros estábamos viendo desde la ventana cómo cazaban gente que pasaba por la calle, y después los tenían que largar, porque la verdad era que es gente que pasaba, que venía de trabajar, como esta chica Damiana. Bueno, hubo un montón más que no salieron en los medios. Y eso, si no hablamos de 15 autos que fueron destruidos, de gente que allí... De locales todos rotos. Que gente que fue a trabajar se encuentra de repente que su auto está destruido. Después que aquel comerciante que vive del pucho diario también se vio en la imposibilidad de al día siguiente levantar la cortina. Hablaba un hombre que tenía en un local, porque hablo en pasado, pues ya no tiene más, un local de compra y venta de artículos para celulares, viste, que ni siquiera era una gran empresa. Se lo saquearon. Se lo saquearon. Entonces vos también ahí te pones a pensar de los dos lugares también, que hay ciertas cosas que no están bien. Y sí, pero yo te insisto con eso, yo entiendo eso y eso es lamentable. Es horrible lo que pasa. Es lamentable. ¿Y mañana qué va a pasar? Ahora, el origen de eso, mañana va a haber una movilización enorme. ¿A qué hora? Enorme, a las 12 del mediodía está convocada. ¿Vos crees que no se pueda derrapar en esto? Yo espero que el gobierno sea responsable en esto. Hay mecanismos, infinidad de mecanismos para que esto no pase. Yo he ido a miles de marchas más grandes que la que hubo el jueves sin un solo incidente. De hecho, el miércoles anterior, en la 9 de julio, que hubo una movilización inmensa, no hubo un solo incidente. No hubo un solo incidente y había más de 250.000 personas. Sí, caminando. Entonces, digo, ¿es posible movilizarse que no haya incidentes? Seguro. ¿Quién tiene responsabilidad? Todos los que se movilizan, pero principalmente el Estado. Y el Estado, nosotros
fuimos con un grupo de diputados a ponernos en el medio de la represión, que fuimos golpeados, gaseados. Ahí está la foto de la diputada Mendoza, ¿no? Pietra Gala, Nicolás del Caño, bueno, Miriam Bregman, había una cantidad grande de diputados así. Nos pusimos en el medio, le dijimos, ¿dónde está el jefe del operativo? Nuevamente nadie nos respondió, porque parece que no hay jefes de operativo en la era Bullrich. Y nos tiraban gases y nosotros decíamos, armamos una comisión, negociamos y vamos a hablar con los manifestantes para que se calmen. Esto era la propuesta, ¿no? Agradecerte tu visita aquí, acompañarlos a ustedes desde nuestro lugar el día de mañana, para que esto por favor no suceda, para que terminemos el año en paz, y que la gente mañana pueda ir a trabajar y no encontrarse con este escenario patético que no le hace bien a nadie. Una cosa, quiero solidarizarme con todos los trabajadores de prensa, de televisión que fueron agredidos en un trabajo que es difícil. Bueno, un colega nuestro de América recibió un impacto de bala de goma. Exacto. Aquí mismo, Luis, que en este momento está cubriendo las elecciones de River, en medio de la trifulca, en medio de la balacera y demás, y gases lacrimógenos, quedó atrincherada detrás del móvil. Nico Munafó, que hizo una cobertura extraordinaria, aquí también nuestros compañeros de móvil, pero también bancándose los gases lacrimógenos, que no son los mismos de antes. Son los que cierran las vías respiratorias. Estaban vencidos, que eso también es muy raro, que Marcos Peña respalde a Bullrich, lo último que digo, en el marco de un operativo policial desmedido, donde utilizaron materiales de represión vencidos, y eso cualquier especialista en seguridad... Eso pasaba en el 2001 también. Eso no puede pasar porque pueden llegar a matar a alguien. Bueno, pero eso pasaba en el 2001 también. Bien, vamos a una pausa. Gracias, Leandro. Gracias. Vamos y la